está bien. Listo. Entonces, ahora, ahí vamos. Ya soy justificado delante de aquel cuya opinión realmente me importa. Entonces estoy aprendiendo, y eso es lo que dijo Jesús. Conoceréis la verdad, y la verdad te irá liberando. Poquito a poquito la pirámide se va invirtiendo y te va a ir liberando para poder llegar a ser tú mismo. Esto es lo que dice Pablo en 1 Corintios. Dice, en cuanto a mí, yo les quiero decir una cosa. Es de poca importancia, no dice de ninguna importancia, pero dice de poca importancia que ustedes me juzguen. Que ustedes me digan, mira, que eres muy bueno, que eres muy malo, que eres... No, eso tiene poca importancia en mi corazón. De hecho, tiene poca importancia lo que yo diga sobre mí mismo. Lo que realmente tiene importancia es lo que Dios dice sobre mí. Siempre me ha impresionado lo que Paul Tripp escribe en el prefacio de su libro Sexo y Dinero. Él dice: es la tarde en la que terminé de escribir el libro que usted está leyendo ahora. Estoy devastado por lo que este libro ha expuesto acerca de mí. Estoy dolorido por la lujuria que todavía reside en mi corazón. Y estoy entristecido por la evidencia de que todavía despilfarro el dinero en cosas que simplemente no merecen la pena. ¿Te diste cuenta? Un autor que escribe sobre el sexo y el dinero, admitiendo que todavía tiene profundas luchas con el sexo y con el dinero. Seré franco contigo. A veces me siento como Tripp. Enseño constantemente acerca del cambio y algunos días me cuestiono si yo mismo he cambiado. Piensa lo siguiente: ¿qué sucede dentro de nosotros cuando somos confrontados con nuestro propio pecado? La respuesta se puede resumir con una sola palabra: intentamos justificarnos. Cada vez que nuestros fallos quedan expuestos, nos sentimos indignos, avergonzados, sin valor, y la tendencia innata es intentar compensar. ¿Cómo? Te va a sorprender la respuesta: haciendo algo bueno. ¿Sabes algo? Todos pensamos como fariseos. Todos creemos que Dios nos acepta por lo que hacemos o dejamos de hacer. Todos basamos nuestro nivel de seguridad en nosotros mismos. Todos, de forma consciente o inconsciente, nos sentimos aceptados por Dios por la calidad de nuestra vida devocional, por nuestro compromiso ministerial o por la poca frecuencia de nuestra desobediencia. ¿Qué nos hace estar bien con Dios? En la práctica, nuestra propia justicia, nuestros esfuerzos por cambiar, nuestra entrega. Si lo meditas un momento, cada vez que haces esto, tu atención no está en Cristo. Tu atención está en tu propia obediencia. Sin que te des cuenta, piensas esto: Dios me ama, otros me aman, y yo debería amarme y aceptarme porque... Y entonces, completas la frase con algo bueno que has hecho. Esto es vivir por obras, y es completamente antibíblico. ¿Sabes qué es la vida cristiana? La vida cristiana es aprender a vivir como un justificado. Es estar extasiado de que Dios me ama y me acepta, no por lo que yo he hecho, sino a pesar de lo que he hecho y por causa de lo que Cristo ha hecho. Me encanta una frase que escuché hace un tiempo: un santo no es una persona buena. Un santo es una persona que está comenzando a vivir de la bondad de Dios. Déjame contarte una historia verídica que ilustra el asombroso amor de Jesús. Una mujer cristiana que vive en Kenia tenía un marido abusador. Aunque ella estaba en su derecho a abandonarlo, decidió quedarse con él y continuar amándolo. Una noche sucedió lo inimaginable.
su esposo, borracho, junto con algunos de sus amigos, entró en la casa y comenzó a abusarla frente a ellos. Es una escena horrorosa de solo pensarlo. Sin embargo, después de esto, ocurrió algo tan increíble como divino. La mujer se dirigió a la cocina y, sin decir nada, preparó una comida para su esposo y para sus amigos. Al volver, les dijo con ternura: les he hecho esto. Y entonces, su marido rompió en llanto y le preguntó: ¿por qué? ¿Por qué haces todo esto después de lo que yo he hecho por ti? La mujer le respondió: si tengo que sufrir esto para que tú puedas ver cuánto Dios te ama, con gusto estaré dispuesto a soportarlo. En ese momento, su esposo cayó de rodillas, totalmente quebrantado, y rindió su vida completamente a Cristo. ¿Tienes que hacer lo que hizo esta mujer si tu marido abusa de ti? No. Lo más aconsejable sería que se lo cuentes a las autoridades o a tu pastor y que te separes temporalmente de él. Pero no te pierdas la gran moraleja de la historia. Cristo es la mujer de Kenia y tú y yo somos el marido. Nosotros, aún siendo cristianos, lo rechazamos, lo lastimamos y lo cambiamos por nuestros ídolos. Nosotros, aún siendo cristianos, le damos la espalda, abusamos de su amor y cometemos adulterio espiritual. Nosotros, aún siendo cristianos, nos emborrachamos de deseos egoístas. ¿Por qué es tan drástica la ilustración? Porque así de drástico es nuestro pecado contra nuestro Salvador. Porque el aprecio del Evangelio y el asombro del corazón solo se produce cuando reconozco que no merezco ser amado, pero que aún así lo soy. Como escribió Tim Keller, el Evangelio destruye el orgullo porque nos dice que estamos tan perdidos que Jesús tuvo que morir por nosotros. Y también destruye el miedo porque nos dice que nada que hagamos agotará su amor por nosotros. Cuando abrazamos profundamente estas verdades, nuestros corazones son transformados. ¿Sabes cuál es la clave para llegar a formar una identidad cristocéntrica? La clave no es pensar mal de nosotros, sintiendo una gran culpa por nuestro pecado, o pensar bien de nosotros, sintiendo una gran complacencia por nuestra obediencia. La clave es pensar menos en nosotros y más en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Cuando esto sucede, su justificación me libera de justificarme. Así que, ¿cómo cambiamos? Viendo sin estorbos la profundidad de nuestra maldad y la inexplicable grandeza de su amor. Viendo cómo somos y recordando cómo es Él. Cambiamos cuando volvemos a asombrarnos de estas dos realidades. Creo que lo que sucede cuando somos confrontados con nuestros deseos pecaminosos es que nos incomoda. Nos incomoda, pero es una manera de salir de ello, de buscar aferrarnos más a Dios, a lo que hizo Cristo en su cruz, para salir de esos deseos pecaminosos y enfocar nuestra vista en Él. Bueno, por un lado, la tendencia del ser humano es querer esconder aquellos que nos avergüenzan, los que ocultamos, ¿no? Y por otro, puedo, descubrir esa necesidad que tengo, estas debilidades que tengo y correr a la única persona que me puede ayudar, que en este caso es Jesús, ¿no? Totalmente imprescindible que el ser humano pase por pruebas para cambiar. Es imprescindible. Mira, yo quiero que pienses en lo siguiente, ¿no? ¿Es necesario que una persona con un cáncer avanzado, pase por un proceso quirúrgico para lograr sanarse? Es imprescindible. En cierto sentido, el pecado es como un cáncer y las pruebas son como parte del proceso que Dios como cirujano realiza para ir cortando esas partes
de nosotros que todavía son tan latentes y que en cierta manera lo rechazan y buscan otras cosas fuera de él. Bueno. Hola. Ay, no sé qué. Hola. Bien. Yo creo que... Hola. Sí. Están congelados. Te escuchamos. Yo creo que una de las cosas que él... no sé... Es decir, la Biblia nos muestra que esto no es el resto. No sé cómo se ha disparado. Ok. Oh, no sé qué pasa. Bueno. Pastorcito. Gracias. Oye, una de las cosas que parece que nosotros podemos ver un poquito más allá es que él no está como entendiendo mucho esto de que el viejo hombre, o sea, la naturaleza del hombre está caída. O sea, todo lo malo viene de ahí, digamos, ¿no? Todo lo malo viene de ahí. Ahora, en cuanto a la solución, sí, es más o menos lo que él dice, digamos, ¿no? Dice la Biblia, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios, digamos, ¿no? Entonces hay una muerte a la carne que la Biblia le llama, ¿no? Porque la carne siempre va a estar en nosotros, ¿no? Hasta nuestra redención, hasta la redención de nuestro cuerpo, ¿no? Cuando nuestro cuerpo sea transformado, ¿no? O sea, hasta el final nos va a acompañar la carne. Y bueno, a veces nosotros él se identifica mucho a veces con su propia carne, digamos, ¿no? Y la idea es eso, ¿no? Identificarnos con Cristo, ¿no? La solución que él dice es mirar más a Cristo, ¿no? Y en realidad la lucha es eso, ¿no? Que Cristo sea formado y que nuestro yo, como dice la Biblia, esté crucificado, ¿no? Que dice la Biblia que fuimos crucificados juntamente con él, ¿no? Nuestro viejo hombre fue crucificado. Entonces, esa realidad nosotros la tenemos que creer, ¿no? Y vivir una vida, como dice, justificados, vivir una vida donde Dios nos mira, no por lo que somos nosotros, sino por lo que Él ha puesto dentro de nosotros, ¿no? Él es en nosotros y lo ha puesto adentro de nosotros, ¿no? Esa es una de las cosas que yo lo veo un poquito, que se le complica a este Nicolás, digamos, ¿no? En la explicación. Pero por lo demás lo que dice es cierto, digamos, ¿no? Y qué lindo y que nosotros podemos vivir no mirando a esa carne a la cual nunca la vamos a ver bien, sino mirando a lo que Dios hizo, o sea, mirándonos a nosotros mismos con fe, ¿no? Mirándonos a nosotros mismos con lo que dice la Biblia. Y es una fe que es una certeza. Entonces podemos vivir en paz, vivimos tranquilos, vivimos sabiendo que el viejo hombre está ahí, ¿no? Pero mientras lo mantengamos muerto, nosotros podemos vivir la voluntad de Dios, ¿no? Ahora, es un proceso, ¿no? El hecho de que nosotros podamos, digamos, en nuestro espíritu, es como fortalecer al espíritu, ¿no? El libro de Gálatas dice, que no satisfagamos los deseos de la carne, ¿no? Sino más bien que satisfagamos, ¿no? el espíritu. Entonces, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, ¿no? ¿Hay un deseo de la carne? Hay. Y los que viven según la carne, dice Romanos, no pueden agradar a Dios. ¿Por qué? Porque la carne
O sea, nunca la vamos a reformar a la carne. La carne va a tener que morir. La carne tiene un solo destino, la cruz. Va a estar ahí y nosotros tenemos que mantenerla ahí. Y mirar lo que Él ha hecho en nosotros. O sea, y nosotros identificarnos con la nueva vida que tenemos, con la nueva naturaleza que Dios ha puesto en nosotros. Entonces, mirar más a Dios, está bien lo que Él dice, ¿no? E identificarlo con nosotros mismos, digamos, ¿no? Porque cada vez que nosotros vivimos sin condenación, nuestro espíritu se fortalece y para nuestro espíritu cada vez es más fácil, podría decir, más fácil mantener a la carne crucificada y más fácil andar en el poder de Dios, andar en el poder del Espíritu, escuchar, ¿no? Vivir una vida espiritual. Pero adelante, eso es lo que puedo aportar en esta hora. Si hay alguna duda o alguna cosa más, o si alguien quiere aclararlo, porque estas cosas espirituales a veces no son tan claras, ¿no? Como 2 más 2 es 4, ¿no? Tenemos que más o menos ejemplificar las cosas para entenderlas. A ver, ¿puedo? Adelante. Pensando en una persona que está con problemas, digamos que no se daba cuenta o sabía que estaba en pecado, pero no le afectaba mucho. O sea, lo tomaba, o sea, que no es tan grave. Pero de repente el Espíritu Santo empieza a confrontarle. El Espíritu Santo nos empieza a confrontar. Y ahí es la hora de reconocer, ¿verdad? Porque es Dios que nos está mostrando que realmente está bien, que está mal, mejor dicho. Que está muy mal. Entonces lo que estamos haciendo. Y uno se siente mal. ¿Cómo voy a...? Y entonces debe haber, pienso yo, un clamor al Señor. Señor, yo no puedo vencer estas cosas, pero tú las vences, tú las has vencido y tú moras en mi vida, que tu poder se manifieste para que yo pueda vencer esta cosa, cualquier pecado, lo que sea, vicio, lo que sea, para que yo pueda vencer iras y todo, cualquier cosa. Entonces, ahí vos decías, Juan Carlos, que hay que permanecer en la cruz, pero ¿qué es permanecer en la cruz? Y yo lo entiendo así, que si estoy ya confrontada por el Espíritu Santo, voy y clamo al Señor, no tengo que dejar así, clamando al Señor hasta ver el poder de Dios obrando en esta área en mi vida. Y eso sería para mí estar en la cruz, no darle lugar al pecado, sino sujetarla. ¿Qué es sujetarla? Por Cristo. En el nombre de Jesús yo no hablo más, o yo no hago más, o no pienso más, porque a veces hay luchas mentales también que vienen y entonces requiere de una fuerte clamor al Señor y una decisión de obedecerle. Quizás decirle, Señor, yo he estado acostumbrado a esto, pero de ahora en adelante renuncio porque entiendo que esto está mal delante de ti y me afecta en mi conciencia, en mi comunión contigo. Entonces, llevar a la cruz para mí sería eso de clamar, entregarle al Señor y perseverar ahí en fe hasta ver el poder de Dios obrando, ¿no? A veces se verá pronto, a veces será más largo, pero para mí la cruz un brazo es la voluntad mía y el otro es la voluntad de Dios. Que la voluntad de Dios esté sobre mi voluntad, entonces no voy a dar lugar a esto, Señor, porque tú eres mi Dios y en tu nombre venzo esto, se vence esto. Y tomarlo así en serio, ¿no? Bueno, no sé yo, para mí es un problema de fe, o sea, es un problema de considerarme yo muerto y a Cristo, o sea, de mirar lo que yo era, es lo que es lo que siempre fue. La vieja Gina, el viejo Juan Carlos, quieren hacer lo malo.
Entonces tú agarras y dices, bueno, yo voy a creer en la obra que Cristo ha hecho en mí y me voy a ver con los ojos de Cristo. Obviamente yo sé que si uno es muy nuevo, tiene que ir pasando un proceso de transformar su mente. O sea, la fe de uno tiene que irse desarrollando, digamos, ¿no? Este proceso va a ser cada vez más podemos decir, más efectivo en la medida que nuestra fe, que viene por el oír la palabra, una fe que viene por creerle a Dios y creer lo que dice Dios, esa fe nos va a llevar a considerarnos, ¿no? Vivos para Dios y considerar que la obra que Cristo ha hecho en mí, eso soy yo. Entonces, eso mismo me va a seguir, es como un círculo, ¿no? Me va a seguir haciendo crecer en fe y me va a seguir haciéndome crecer en victoria contra ese viejo hombre, digamos, ¿no? Me parece bien, perfecto, pero... Y lo opuesto, ¿no? Y lo opuesto, digamos, es seguir mirándome a mí mismo, seguir queriendo cambiar con mis fuerzas, y eso es imposible. Eso siempre me va a llevar a la derrota. Estoy de acuerdo bastante con lo que estás diciendo, que por fe y todo eso, pero a veces puede haber una línea bien que uno puede caer en algún engaño, porque si uno lo toma liviano, diciendo, no, ya el Señor vive en mí, ya no pasa nada, y sigo viviendo, puede ser que todavía no se venció eso y sigo creyendo que estoy bien, soy un santo, soy bien, digamos, pero estas cosas siguen ahí arrolladas y guardadas. Entonces, me parece bien lo que dices de andar en fe, creer que Cristo ya gobierna. Incluso podemos decir, esa persona que hace estas cosas no soy yo, Señor, porque tú vives en mí. Pero también es hay ese peligro, me parece, de que uno puede decir, sí, ya estoy bien, todos santos, todos amén, y no haber cambios, ¿no? Y la voz del Espíritu Santo se va apagando, y después ya toda esa confrontación que Él mismo nos hizo, ya la volvemos a tomar livianamente otra vez, ¿no? Ese sería el único peligro que veo quizá en eso. Depende cómo uno lo tome. Tomándolo, como decís vos, me parece perfecto, bien, pero tiene que estar en una fe férrea, digamos, ¿no? Una fe así, de llevar a la cruz y no ceder. Ese es el único camino. El otro camino no funciona. Perdón, Albertito. Perdón. Bueno, tal vez acotando un poquito más a lo que estamos conversando. El capítulo 6 en Romanos habla Pablo de que, y creo que ahí es la cruz de forma práctica en la vida de toda persona, porque dice el versículo 4 de Romanos 6, dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, ¿no? O sea, esa es la parte que Pablo considera de que nosotros ya estamos muertos en Cristo, ¿verdad? Pero cada día estamos en ese camino de muerte continua para que esa vida nueva, bueno, vaya creciendo en nosotros, ¿no? Pero en el capítulo 7, Pablo también habla de que me gusta eso. Él mismo dice, de manera que, y yo sé que en mí, dice, esto es en mi carne, no mora el bien. O sea, como explicándonos a nosotros de que hay una imposibilidad en el hombre de querer cambiar por sus fuerzas. Hay una imposibilidad. Dice, mas yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no la capacidad de hacerlo. Porque lo que hago el bien, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. O sea, tenía esta disyuntiva Pablo, ¿no?, en su interior. Entonces dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. O sea, quiere decir de que ya está considerado muerto, pero todavía
hay un proceso, ¿no? Hay un proceso que tiene que llevar eso, obviamente en fe diaria, continua, esa vida sea experimental en la vida de uno. Entonces, y él mismo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y ahí dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, ¿no? Entonces, y el capítulo 8 habla de la victoria en Cristo, ¿no? De una vida espiritual. Entonces, creo que ahí va el proceso en un sentido, ¿no? Porque tampoco es, como decía usted, es cierto, una fe, pero no es una fe ciega, sino es una fe desde dónde estoy, ¿no? ¿De dónde estoy? O sea, me considero verdaderamente muerto juntamente con Cristo. Pienso que creo que todos los días mi estado es crucificado, como decía Pablo, ¿no? Todos los días estoy crucificado, muerto a los deseos, muerto al mundo, muerto a todas aquellas cosas, pero esa vida nueva era ya para Dios. Entonces me gusta por lo menos esos 3 capítulos que creo que es lo que de alguna manera nos aclara para vivir la vida que Dios desea en nosotros. O sea, nosotros no tenemos la capacidad, ¿no? No sé si colabora eso. Adelante, Vivi. Yo creo que todo lo que hemos escuchado, que has dicho tú, Juanqui, Albertito, Gina, y bueno, lo que dice la Biblia y lo que estamos estudiando, sin Cristo es imposible cambiar, imposible. Y es imposible estar en Cristo si no tenemos fe. Si nuestra fe no es fundamentada. Para mí esa es la clave del éxito. Creo que ahí yo resumiría todo. Totalmente de acuerdo. Y por eso es que necesitamos todos los días renovarnos en fe, renovarnos en creer lo que Dios ha hecho, en creer que Dios ahora me ha dado esa nueva vida y vivirla, ¿no? Porque yo voy a vivir siempre lo que creo. Recuerden que hemos visto eso. Nadie vive lo que no cree. Vivimos lo que creemos. Pero si yo pongo mi mirada en Cristo, como dice más adelante ahí en el libro, en el Word, dice que yo debo poner mis ojos en Jesús, no mis ojos en Juan Carlos, porque mi fe es en Jesús, no es mi fe en lo que yo soy, en lo que yo era, sino en lo que Cristo es y lo que Cristo hizo. No es en lo que yo soy, yo hago, yo quiero hacer, no, es en lo que Él hizo ya como una obra terminada. Entonces esa obra terminada va haciéndose, podemos decir, realidad en mí. Ese es nuestro camino. El otro camino es el mismo de los escribas y fariseos. Es un querer cambiar por las obras. Y eso no es posible. Claro, todo es por fe, ¿no? Todo tiene que ser por fe y en Cristo. Como resumió Vivi, perfecto. Todo es por fe y todo en Cristo. Ahora la cosa es el proceso. ¿Cómo? ¿Qué sería para ustedes, Juan Carlos y Albertito? ¿Qué es poner a la cruz? ¿Qué es estar en la cruz? O sea, yo para estar en la cruz tengo que creer en la obra que hizo Jesús y vivir en esa creencia todo el tiempo. No es tan complicado. Ahora, para que mi creencia vaya creciendo, yo tengo que todos los días considerar la palabra. Por eso dice Jesucristo que debemos crucificar cada día el viejo hombre, ¿no? Todos los días. Entonces, porque toda la información que le llega, ese es el problema de nosotros, ¿no? Toda la información viene del mundo. Y esa información otra vez está bajando mi fe, digamos, ¿no? Pero si yo vuelvo a meditar, porque dice, por ejemplo, Romano dice, los que piensan en las cosas de la carne van a morir, dice, ¿no? Mas los que piensan en la obra del Espíritu van a elevar su vida. O sea, todo lo que tengo que hacer es hacer una higiene mental cada día, digamos, ¿no? Una higiene mental. Ahora, cuando yo peco, es lo que dice, ¿no? La peor cosa que puedo hacer es justificarme.
debo de confesar, debo decirle, Señor, mira, otra vez ha aparecido ese viejo hombre que soy yo, perdón, digamos, ¿no? Quiero creer en ti, quiero otra vez, perdóname, y otra vez o sea, es difícil, como les digo, describir una cosa espiritual, pero es eso, es una lucha de creer, es una lucha de fe, donde yo voy a creer lo que Dios ha hecho y lo que Dios dice todo el tiempo. Para mí no es tan complicado, digamos, ¿no? Ahora, obviamente, si yo no tengo una vida de contacto con la palabra de Dios, de contacto con la verdad, obviamente mi fe va a bajar y voy a ser como los apóstoles, ¿no? Cuando andaban con Jesús, digamos, ¿no? ¿Cómo no tenéis fe, hombres de poca fe? Porque la fe puede ser poca o puede ser mucha, pero la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces nosotros todos tenemos la posibilidad de diariamente estar expuestos a la palabra de Dios, y esa exposición nos mantiene creciendo en fe, y al crecer en fe vamos a crecer en poder para mantener el viejo hombre crucificado y nosotros permitir que el Espíritu se exprese a través de nuestra vida. Amén. Perdón, bueno, a la pregunta que también hizo la pastora, creo para mí por lo menos lo resume un poquito Pablo en Gálatas, ¿no? Aunque ya lo sabemos, pero en él era una experiencia de vida, ¿no? En nosotros a veces puede ser todavía hay un pasaje, pero dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, o sea, para él eso era la cruz, ¿no? Mas vive Cristo en mí. Y dice, lo que ahora vivo, el presente, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, no desechando la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. O sea, para Pablo era la cruz. Ajá, amén. Y ¿sabe qué? Es imposible que yo me sienta en paz, que yo me sienta fuera de condenación, si todo el tiempo pongo mis ojos en mí, puestos los ojos en Jesús, ¿no? Hebreos 12, ahí en el estudio dice, Hebreos 12 viene después de Hebreos 11. Hebreos 11 está la galería de los hombres, de los héroes de la fe. Y después en Hebreos 12 dice, ahora que nosotros, teniendo esa gran nube de testigos, esa gran nube de hombres que aunque incluso no tuvieron al Espíritu, no recibieron la promesa, ellos vivieron agradando a Dios, nosotros pongamos los ojos en Jesús, dice. Esa es nuestra manera de vivir. Y claro, el Espíritu Santo, miren, es interesante que el Espíritu Santo fue enviado a nuestras vidas, y el primer ministerio del Espíritu Santo es convencernos de pecado. Eso dice Jesús. De pecado, luego de justicia y luego de juicio. Entonces, al convencernos de pecado, porque yo soy, digamos, ¿no? el que permito que sea el Espíritu el que se exprese, o yo sea el que permito que la carne, digamos, ¿no?, tenga su fruto en mi vivir. Y ahí es donde yo tengo la culpa, y ahí es donde yo debo confesar. Pero a la carne nunca la voy a cambiar, así como al Espíritu nunca lo voy a cambiar, ¿no? Entonces es mi capacidad de permitirle al Espíritu, ¿no?, expresarse. No sé qué puedo decir, que Él sea el que viva la vida conmigo o no. Ese soy yo, digamos, ese es cada uno de nosotros. Y ese es nuestro libre albedrío, nuestra decisión. Pero a la carne nunca la voy a transformar. Al Espíritu nunca tampoco. Están los dos ahí, ¿no? Lo que hacemos es, vivo según el Espíritu, por eso dice, si vivís según la carne, moriréis.
Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, dice Romanos 8, viviréis, ¿no? Tendréis una vida. Sí, creo que quería hablar vivir, ¿no? Bueno, hay una parte que la Biblia dice, estoy Tocó alguna tecla prohibida. Perdón, Ya volverá. quería leer de paso esto también, justo Gálatas capítulo 5, donde dice primero, digo pues, Pablo, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne, dice, es contra el Espíritu, el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Después dice, manifiestas son las obras de la carne, luego también presenta el fruto del Espíritu, pero el versículo 24 dice lo siguiente, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. O sea, eso es lo que me gusta, ¿no? De cómo es que Pablo aclara acá de que todo aquel que verdaderamente viene a Cristo, permanece en Cristo, ¿verdad? Comunión en Él, entonces se ha crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Está viviendo una novedad de vida, ¿no? Una nueva vida, que ya no es de nuestra naturaleza, que ya no es nuestro esfuerzo, sino que proviene del Espíritu. Entonces es algo, como decía usted, no podemos explicar de forma natural, porque esta es una experiencia espiritual, es una vida espiritual, ¿no? Entonces creo que ahí es donde nosotros necesitamos pedirle al Señor que esto verdaderamente sea más evidente en nosotros, porque hasta ahora podemos tal vez quedarnos con versículos, pasajes y Biblia, pero no tener la experiencia. Ajá. Así es, Alberto. En realidad es la manera de vivir en paz, digamos, ¿no? Es en realidad la forma de considerar las cosas, considerarnos vivos con Dios, considerarnos santos. Y obviamente si caemos, ahí es donde viene el Espíritu Santo, ahí es donde la conciencia empieza a molestar. Pero el vivir siempre es mirar a Cristo, ¿no? Mirar a Cristo en mí, digamos, ¿no? A ver, no sé quién está. Amelia, ya. Había un letrero que decía todo. No hay eco. Hay mucho eco, hay mucho Vivi o Beto, uno de los dos tiene que apagar su... Ya está. A la Biblia creo que le he silenciado. No sé si quiere hablar. Yo tenía hay un letrero que me gustó mucho una vez que dice, no somos pecadores luchando para ser santos, somos santos que luchamos ¿cómo? Somos santos luchando contra el pecado, no luchando en nuestro caso ya, no podríamos decir luchando, pero lo que leyó Albertito en uno de esos pasajes, dice, no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, tiene algo que ver. Para mí eso es la cruz, ¿no? O sea, ya sé que no va a ser por mi propia fuerza, sino por la fuerza del Espíritu. Porque si dejo todo eso, dejo, como dije antes, puede seguir, ¿no? Eso no. Algo, ¿puedo hablar? Adelante. Algo que es clave es lo que dijo Albertito, ¿no? Dice, estoy crucificado juntamente con Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Qué significa esto? Para llegar a eso hay que anhelar tener una relación con Dios. De ahí parte esto. Entonces, ese ya no vivo yo, es posible soportar, es posible dejar la carne, es posible cambiar, es posible entrar
al, digamos, a las pruebas que Dios nos puede dar para que Él nos vaya mejorando, nos vaya moldeando, nos vaya solamente con Cristo. Y Claro, solamente cuando Él vive en nosotros, porque en nuestras fuerzas, pues todos nos cansamos, nos aburrimos, nos frustramos, entramos en depresión. Y eso es lo que Él dice, ¿no? Dice, mi yugo es ligero, dice. Venid a mí, dice. Tomad mi yugo, porque mi yugo es ligero. sí, el versículo termina diciendo, lo que ahora vivo, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, solamente Cristo puede vivir en mí y ya no vivir yo cuando mi vida es por fe, digamos, ¿no? Entonces es la fe a la que logra lo que dice la Biblia, digamos, ¿no? Yo debo creer. Y la fe, ahí mismo, en el capítulo 11 al comenzar, dice, bueno, de Hebreos dice, es la certeza de lo que espero, ¿verdad? ¿Qué espero? Que Cristo viva en mí, ¿no ve? Entonces yo tengo que tener esa certeza, ¿no? Y que ya no viva yo, digamos, ¿no? Entonces es esa certeza la que hace algo que fue hecho en lo legal, que empiece a entrar en mí en lo real, ¿no? De lo legal a lo real se viene por la fe. No sé si lo ven, pero es así. O sea, lo legal, Cristo conquistó una nueva vida para mí, me dio su vida, me dio su naturaleza. Entonces yo debo de creer eso y aceptar y vivir en esa creencia, porque dice Santiago que la fe sin obras es muerta, ¿no? O sea, la fe te va a llevar a vivir. De hecho, lo que creemos, vivimos. Lo que no creemos, o sea, lo que yo digo que creo y no vivo, entonces quiere decir que solamente son palabras, ¿no? Porque lo que realmente creo es lo que realmente vivo. Entonces, yo quiero vivir a Cristo, debo creer que está Cristo en mí, ¿no? Y que Él me ha dado su vida. Es más, bueno, si seguimos leyendo Romanos 8, ayer estuvimos compartiendo allá en Santa Rosa, realmente termina el capítulo 8 diciendo que nada nos podrá separar del amor de Cristo. O sea, en ese contexto, en Romanos, en los últimos versículos dice que nosotros fuimos creados, ¿no?, a la imagen de su Hijo. Entonces ahí dice que ahí nos va diciendo que no habrá nada en esa lucha de que Cristo vive en mí, no habrá nada que se pueda oponer. Todo lo puede vencer, ¿no? Ni la muerte, ni la vida, ni principado, ni potencia, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada nos va a separar si nosotros de verdad queremos que Cristo sea formado en nosotros. O sea, tenemos la garantía del poder de Dios ayudándonos a esto, pero debe haber fe. El problema es cuando yo me veo a mí mismo y digo, no, pucha, yo la verdad que ya tantas veces nunca he podido, me he esforzado. O el problema siempre, la otra cara del problema es, no, es que por esto, justificarme, ¿no ve? ¿Se acuerdan que hemos tenido un capítulo interesante al comienzo en la otra serie? Y se acuerdan que había un audio de Juan Ballesteri y ahí hablaba de esto también él, ¿no? Y también hablaba de eso, de que debemos considerar, o sea, el versículo es considerar muertos al pecado. O sea, yo no voy a hacer pecado porque Cristo me va a ayudar, ¿no? Y te ayuda y lo superas, ¿no? ¿No? ¿Cómo? Tener la identidad, creer esta identidad, creer esta nueva persona, creer esta nueva vida.
Así es. esta nueva verdad. Yo diría es como un cambiar de identidad. Ya yo no soy esa otra persona, soy esta que Cristo ha formado en mí, ¿no? Así es. Eso es, en realidad. Claro, eso es fe. Claro, y esa fe te hace vivir en paz, digamos, te hace vivir tranquilo. Porque ya estás mirando en el Señor, ya no tienes acusación, digamos, ¿no? Ya no tienes acusación. Y de verdad, es cierto, lo que creemos vamos a vivir. Si yo todavía me sigo mirando y sigo convencido, no voy a poder, está bien que no confiemos en nuestros esfuerzos. Pero es ahí donde debemos mirar en una obra terminada y acabada que hizo Cristo. Y esa obra terminada me la ha dado a mí, digamos, ¿no? Yo me he apropiado de su obra. Entonces el cambio real empieza a funcionar en mi vida. Mientras... Adelante. Hoy hablábamos con un profesional en la salud y a mí me llamaba la atención algunas cosas que él hablaba, ¿no? Y creo, es como dice el pastor, o sea, cada uno vive lo que cree verdaderamente, no solo lo que tiene como concepto, sino lo que cree. Entonces él por lo menos dentro de sus argumentos, era que él estaba bien con Dios, ¿no? O sea, que su conexión con Dios estaba bien, entonces creía de que él no necesitaba más de Dios, ¿no? Y que por ende también sus hijos están bien. O sea, buenos argumentos aparentemente para él y para lo que él cree, pero yo creo que Dios quiere ir más allá de eso con nuestras vidas. O sea, no solo quiere que nosotros nos acomodemos a estar bien o mejor o dejar hacer cosas buenas. Él decía, por ejemplo, hago muchas cosas buenas. Y a veces esas cosas nos pueden impedir verdaderamente conocer a Dios y vivir su vida, ¿no? Pensando que estoy haciendo cosas buenas, o el otro extremo pensando que estoy haciendo cosas malas. Pero creo que ahí es la parte donde la vida del Señor nos ayuda en nosotros, produce en nosotros un verdadero cambio, que no se puede. Ahí vive mismo decía, o sea, que esto no tiene nada que ver con cuántas cosas buenas hagas, sino cuánto de la voluntad de Dios en esta tierra llevemos adelante, cada uno como hijo, ¿no? Porque podemos hacer muchas cosas buenas y nada de lo que Dios nos diga. Entonces, creo que esas cosas necesitamos revisar, ¿no? Que la vida que Él nos ha dado es para vivir en esta tierra y vivir para su voluntad y dando fruto de esa vida, ¿no? Entonces, y obviamente ahí se harán las buenas obras, pero desde esa vida y no desde nosotros, porque nosotros podemos querer calmar nuestra conciencia con ciertas cosas que estamos haciendo y nunca transformar, porque esto tiene que ver con una transformación en nosotros. Entonces, yo creo que ahí es la parte, ¿no? De que Dios no va a nadie empujar, ni lo va, ¿cómo le puedo decir? Hacer, forzar a que lo quiera conocer, ¿no? Entonces no va a usar ningún mecanismo de esa índole, porque si el Espíritu Santo no logra su propósito en una vida, ¿quién más va a poder hacerlo? ¿Quién? Entonces, creo que eso necesitamos nosotros revisar, y gracias a Dios por la vida del Señor que está en nosotros. Esa es la vida, ¿no? Y me gusta acá porque dice que el pasaje que leía dice claramente, se va a ver al final de cuentas el que siembra para la carne va a cegar corrupción y muerte, dice, pero el que siembra para el espíritu tiene paz. O sea, se va a notar. No es por lo que digo, sino por lo que vivo. Entonces, ¿cuánto de vida y paz verdaderamente hay? ¿O cuánto de corrupción y muerte hay? Entonces, creo que ahí es la... Sí, y ahí sigue diciendo, el que pone
su mente en las cosas de la carne va a morir, y el que pone su mente en las cosas, en el mismo contexto está hablando, ¿no? Cómo es en este contexto poner la mente en las cosas del Espíritu, es creer lo que dice el Señor, digamos, ¿no? Ese creer, ese es el que nos lleva a ser transformado. O sea, y es completa, o sea, parece que la cosa, digamos, la diferencia fuera muy fina, pero en realidad ni siquiera no es que nos estamos engañando, es que estamos creyendo en algo que fue y que está y que es. El punto es que cuando yo, quizás sería muy bueno acerca de este tema, que es el más controvertido que hemos tenido, ¿no? Volver a verlo y ver, digamos, todos los versículos y todas las cosas que hay ahí. Y bueno, hay muchos más que pudiéramos, ¿no? ¿Cómo podemos decir? Que pudiéramos añadir, que quizás yo decía, le falta esto, ¿no? Pero no sé, Vivi, ¿qué decías? Algo que viene a mi mente hablando un poco de todo este tema que es tan lindo, donde tal pareciera que el cambiar, el mejorar, el que Dios nos perdone los pecados fuera un esfuerzo tan duro y difícil o tan espiritual. Cuando Dios murió en la cruz por nuestros pecados, Dios murió para darnos vida eterna, para redimirnos, y dijo, y de ahí dijo, consumado es. Él ha hecho todo esto para darnos acceso a Él, para que todo esto que estamos hablando sea fácil. Solamente requiere de que nosotros verdaderamente creamos en Él y querramos tener una vida junto a Él, ¿no? Y ahí es todo fácil. Amén. Así es. Así lo veo yo, no sé. Sí, ¿sabes qué? En la Biblia hay un nombre para Satanás, que es uno de los nombres que nos indica la labor más fuerte para mí en contra del cristiano. Es el acusador de los hermanos. En Apocalipsis se lo llama el acusador, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué hace el acusador? Te pone la mirada en el viejo Juan Carlos, digamos, ¿no? O en la vieja Vivi. Y te dice, tú eres esto, digamos, ¿no? Pero yo le tengo que decir, no, yo digo lo que dice la palabra, yo no soy eso, yo tengo nueva vida, ¿no? Y voy a vivir a través de esa nueva vida. Y así se vence. Se vence y es lindo. Y uno anda en paz. Eso es lo más maravilloso. Y comprueba, ¿no?, que Dios es poderoso. Aún en los pecados más difíciles, más imposibles que uno haya tenido, las debilidades del hombre. Pablo decía, cuando soy débil, soy fuerte. ¿Por qué? Porque ahí veo el poder de Dios, decía. En realidad nuestra debilidad está bien que no seamos autosuficientes, y de hecho no lo somos. En la clase pasada hemos visto cuán dependientes somos, digamos, ¿no? Y así estamos diseñados. Ahora la cosa es, ¿en quién nos agarramos? Ahí estaba la cosa, ¿no? ¿Se dan cuenta? Porque yo me puedo agarrar de otras cosas, pero yo decido agarrarme de Dios, y entonces yo voy a hacer lo que Dios dice que soy, digamos. Otra cosa bonita es que dice la palabra que Él se glorifica en la debilidad, ¿no ves? Claro. Mi poder. Gloria a Dios que soy débil, porque Dios va a estar ahí. Y si yo lo creo y cada vez que siento esa debilidad o me equivoco o hago algo que está mal o me siento débil o lo que sea, pido al Señor y le digo, tú nos has dicho que tú te glorificas en nuestra debilidad, Señor. Heme aquí, te entrego todo lo que yo no puedo manejar. Es increíble, es un tema espiritual.
Y claro, uno tiene que empezar a ejercitar, ¿no? Como si fuera un músculo, acostumbrarse, creo yo, cada día a despertarse y decirle, Señor, yo te entrego todo, te entrego mi día, te entrego mi debilidad, te entrego todo. Y Ajá. pues Él empieza a caminar con nosotros. Esa es la cosa. Sí, Amén. es como, yo digo también, es parte de esto, es como cuando yo, por ejemplo, estoy comiendo muchos carbohidratos, ¿no? Y sigo agarrando, pero cuando me viene una enfermedad, ¿no? Ahí es donde fortalezco mi ser, ¿no ve? O cuando yo estoy débil, entonces hago ejercicio, ¿no? O sea, la cuestión es de dónde me agarro cuando yo me siento débil. O me agarro de la Y ahora, autoconfiación o me agarro de Cristo. no, el ejemplo me gustó el que puso Vivi, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos los dos brazos y en esos dos brazos tenemos las dos manos, la izquierda y la derecha. Pero cada uno en un sentido por la práctica desarrolla o la derecha, ¿verdad? Pero a veces la izquierda la usamos nada más para ayuda o apoyo, pero ahí está el brazo. Pero si también pusiéramos en ejercicio el brazo izquierdo y con la mano, podríamos tal vez también tener la misma habilidad de la mano derecha, ¿no? Pero ya está, o sea, el brazo está. Entonces, yo creo que es lo mismo, el espíritu ya está en nosotros, la vida del Señor ya está, pero como no la estamos ejercitando, entonces esa es la parte, digamos, en nosotros que todavía no tenemos el tacto, los sentidos ejercitados de ese hebreo. Entonces creo que necesitamos en ese sentido, porque yo mismo, por ejemplo, esta semana, yo decía, Señor, ¿por qué a veces no tengo ganas de orar yo? Pero después de pronto, en un momento así, cualquiera venía como algo en mi interior de que me llevaba a orar. Entonces yo decía, gracias, Señor, porque no era yo. Porque si lo hago yo, me puedo jactar, yo oro, mire, usted no sabe cuántas horas, y yo soy espiritual, o sea, puede venir de mi humanidad y mi jactancia y mi gloria humana, y después dejar a un lado esa vida verdadera. Entonces, cuando entendí esto, yo dije, pucha, Señor, o sea, no puedo, ni orar no puedo yo, pero la vida en el Espíritu sí, o sea, logra, pero ese es un ejercicio, ¿no? Ese es un ejercicio continuo, diario, en el Espíritu. Sí, o sea, ese es el Gálatas 5, ¿no? No satisfacer los deseos de la carne, sino andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu es ejercitar mi espíritu, buscar en mi espíritu la solución de mis problemas, ¿no? Porque, por ejemplo, ese es algo que nosotros no hacíamos antes, ¿no? Siempre encontrábamos las soluciones en nuestra mente solamente. Pero ahora hay soluciones en el espíritu que son mucho más poderosas que las soluciones en la mente, ¿no? Entonces, ¿cómo yo tengo que casi a veces como desconfiar de mi inteligencia para poder pedirle a Dios una acción? Adán quiso más bien fortalecer su inteligencia, comió del árbol del conocimiento, ¿no? Y dejó el alimento espiritual. Y el alimento espiritual era la vida de Dios en él y la guianza de Dios y todo, ¿no? Es una buena figura también para nosotros. Todos los días debemos comer del árbol de la vida, porque nuestro espíritu sí debe ser alimentado, ¿no? Bueno, chicos, no sé si hay algo. Amén. Son las 9:10. Qué lindo. Me gustaría que lo hiciéramos si podemos encontrar tiempo de hacer la lección. Nos va a traer mucha ayuda. Hay versículos muy interesantes. Él habla de, quizás no exactamente, digamos, de esta parte, ¿no? Pero habla de un poco de la parte práctica, según lo que he visto. Amén. Sí, muy lindo. Creo que esto nos está ayudando a entender en nuestro espíritu, ¿no? Algunas cosas que a veces todavía podemos querer. Yo esta mañana, igual al escucharlo a ese varón,
Hay cosas pues que sin querer, queriendo uno puede enseñar, ¿no? Y a veces nuestros ejemplos distan más que nuestras palabras. Y este varón decía, por ejemplo, usted no sabe, mi mamá, pues era una mujer de oración, tenía callos en las rodillas. Entonces, aparentemente, bueno, se aparece algo bueno, sí, pero parece que ahora él lo ha visto tan difícil el evangelio que dice, "Mira, yo no estoy para sacarme callos, digamos". Son cosas inconscientes que podemos estar enseñando a las personas. Qué difícil el evangelio, cuando el evangelio es sencillo, cuando creemos y obedecemos. Entonces, nosotros lo hacemos complejo por nuestra estructura natural, ¿no? Creo que es ahí donde el Señor quiere que nosotros seamos libres de todo eso y seamos dirigidos, como le dijo a Nicodemo, lo que es del espíritu, espíritu es, que es de la carne, carne. Amén, lindos tiempos. Albertito, lo siguiente, me ha gustado mucho la charla. Bueno, el doctor Tranchini es excelente, tal vez un poco confuso, como dice Juan Carlos, en cuanto dice que hay que actuar como si fuéramos justificados. Y en eso creo que tenemos que tener la certeza de que somos justificados. Y la justificación viene por la fe. Eso sabemos todos, que hay una gran diferencia entre Hebreos 11 y 12 con la galería de la fe de todos los personajes que menciona en el Antiguo Testamento, con Hebreos 12, donde los ojos ya en Jesucristo, por esa fe que iba a ser revelada, que está clara en Gálatas 3:23, si se fijan, porque antes que viniese la fe estábamos confinados bajo la ley, encedados para aquella fe que iba a ser revelada. Entonces, esa fe que iba a ser revelada, que es Jesucristo en nuestra vida, nos tiene que dar la convicción y la certeza de que en nuestras vidas el Espíritu de Cristo está obrando. Y cada día, lógicamente, es un desafío. Tenemos que clamar en oración, tal vez no con los callos de la persona que hablaba el pastor, pero creo que con la persona que más hablamos durante todo el día es con uno mismo. Y creo que también uno de los peores enemigos que tenemos en nuestra vida son nuestros propios pensamientos. Entonces, ahí cuando tenemos que empezar a tener una oración diaria, permanente, hablando con el Espíritu del Señor. Y creo que así empezamos en ese proceso de santificación, ¿no? Tenemos que dar gracias que somos justificados, estamos justificados por esa fe. Esa fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios y es toda una cadena. Entonces esa revelación es por gracia y creo que tenemos que doblar rodillas y decir al Señor, gracias por todo lo que estás haciendo en mi vida. Aún siendo la condición que tengamos, como explica Pablo en Romanos 7, ¿no? Pero estamos en esa lucha todos los días. Eso quería decir, pastor. Súper, súper, muy bien. Es claridad, está claro así, ¿no? Amén. Sí, chicos, muy bien. Bueno, amén. Muchas gracias. Gracias. Justo vamos a terminar antes de Navidad, ¿no? El último jueves antes de Navidad y nos vamos a dar una vacacioncita hasta enero, ¿no? Sí, sí. ¿Ya? Justo y necesario. El jueves 20. ¿Verdad? Jueves. Es una hora nomás, no es tanto. Sí. ¿Ya? ¿Listo, chicos? Ya. Listo, chicos. Muchas gracias, lindo. Buenas noches. Muchas gracias. Chao, chao. Chao. Gracias, chicos. Gracias, pastores. Gloria, chao, chao. Chao, chao. Este jueves.